Hola amigos y amigas, bienvenidos al canal de YouTube de Academia Diego, el canal donde las matemáticas se explican de una forma muy fácil. Hoy vamos a ver resolución de triángulos rectángulos y lo vamos a ver desde el principio, un nivel inicial. Vamos a ver, entonces primero vamos a tener claros las fórmulas que vamos a usar aquí. Por un lado tenemos que cuando tenemos un triángulo rectángulo como este, estos dos serían los catetos, los que forman el ángulo recto de 90 grados, y el lado opuesto, el más largo, siempre es la hipotenusa. Pues bien, si nos fijamos en uno de los dos ángulos agudos, por ejemplo como en este, que le he llamado X, el seno de ese ángulo X sería igual al cociente entre cateto opuesto y la hipotenusa. El coseno sería su cateto contiguo, que es el que está aquí más próximo al ángulo, también dividido entre la hipotenusa, y la tangente sería el cateto que hay enfrente, el opuesto, dividido entre el cateto contiguo. Esas son las tres fórmulas que se suelen usar de trigonometría para resolver triángulos de este tipo rectángulos, junto con el teorema de Pitágoras, que también lo podríamos usar si nos lo permiten, aunque hay profesores que prefieren que se haga todo con trigonometría. En el caso de que nos dejen usar Pitágoras, os recuerdo que la hipotenusa era igual a la suma de la raíz cuadrada de la suma de los dos catetos al cuadrado. Cuando nos den los dos catetos, si queremos hallar la hipotenusa, usamos esta fórmula. Y si lo que queremos hallar es alguno de los dos catetos, usamos esta otra, que es la raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. Muy bien, vamos a verlo ahora con unos ejemplos. Aquí, por ejemplo, el primer ejercicio nos dice que resolvamos el siguiente triángulo rectángulo. De este triángulo rectángulo, estos serían sus dos catetos, sé el valor de uno de ellos, que mide 13 centímetros, y también me dan el valor de uno de sus ángulos, que es el de 27 grados. Pues bien, resolver un triángulo básicamente es hallar el resto de elementos que desconozcamos de dicho triángulo, es decir, la longitud de este cateto, la longitud de la hipotenusa, así como la amplitud de este otro ángulo. Esas son las tres cosas que hay que hallar. Mucha gente se lía porque no sabe qué fórmula usar al principio, si la de seno, si la de coseno o la de tangente. Es básico tener claro una cosa, que para saber cuál fórmula de las que nos hemos visto aquí arriba, de estas tres, seno, coseno y tangente, hay que usar, buscamos la que contenga el dato que sepamos, el que nos den, y el que queramos averiguar. Por ejemplo, si miramos desde este ángulo, nos acaban de dar la longitud de este cateto, que como es el más próximo, sería el cateto contiguo. Si queremos hallar, por ejemplo, sin ir más lejos, la hipotenusa, que sería este de aquí, la X, la fórmula que relaciona cateto contiguo con hipotenusa es coseno. Entonces diríamos coseno de 27, que es el ángulo que nos han dado, igual a cateto contiguo 13, partido por hipotenusa, que era X. Y de aquí despejamos. Lo vamos a hacer en dos pasos. Primero cogemos la X, como está multiplicando, como está dividiendo, pasaría para acá multiplicando, quedaría X coseno de 27 igual a 13, y posteriormente el coseno que está multiplicando lo pasamos dividiendo, y nos quedaría que la X vale 13 entre el coseno de 27. Esta operación se realiza con la calculadora y normalmente se redondea a las centésimas, y queda X igual a 14,59. Y es interesante que os avise de una cosa, siempre que podáis meter todos los decimales que nos diga la calculadora del valor de una razón trigonométrica, tanto si es seno, como si es coseno, como si es tangente. Siempre meterle todos los decimales, que de esa manera sale el resultado mucho más preciso. Bien, ya como hemos averiguado X, ahora vamos a averiguar, por ejemplo, la Y. La Y lo que representa del ángulo de 27 es el cateto que hay enfrente, es el cateto opuesto. Entonces, la fórmula, como queremos averiguar este, y también nos daba de pista, como hemos dicho, el cateto contiguo o adyacente, este que está aquí pegado, que valía 13, pues la que relaciona opuesto y contiguo es la de la tangente. Esa es la fórmula que vamos a usar. Diríamos tangente del ángulo de 27 grados, igual a cateto opuesto, que es el que no sé, y entre cateto contiguo X, o sea, 13, perdón. Y entonces de aquí despejamos directamente, entonces la Y se queda sola y el 13 que estaba dividiendo pasaría multiplicando 13 por tangente de 27, que operando con la calculadora, insisto, metiéndole todos los decimales que nos diga de la tangente de 27 y redondeando las centésimas, se nos queda 6,62 centímetros. Bien, ya hemos averiguado el valor de la hipotenusa, el del cateto opuesto, pues nos falta este ángulo. Este ángulo es muy sencillo de calcular, puesto que siempre la suma de los tres ángulos de un triángulo suman 180, y puesto que uno de ellos es rectángulo, es decir, mide 90, los otros dos tendrán que medir otros 90 juntos. Si este es de 27,
pues alfa será 90 menos 27, es decir, 63 grados. Y ya estaría todo el triángulo resuelto. Bien, vamos a ver otro ejemplo para que os quede claro. Aquí dice, cuando los rayos del sol forman 52 grados con el suelo, la sombra de un árbol mide 22 metros y nos pide cuál es la altura de dicho árbol, cuál es su altura. Bien, el dibujo, la composición sería una cosa así. Tenemos un árbol, su sombra, y los rayos del sol proyectan una sombra que forma, los rayos del sol con el suelo forman un ángulo de 52 grados. La sombra esta medía 22 metros y nos piden la longitud o la altura, perdón, del árbol. Para saber qué fórmula usar, pensamos siempre igual. Del ángulo este, ¿qué sé? Pues sé su cateto contiguo o adyacente. ¿Qué me piden? El cateto opuesto. ¿Qué relación ha opuesto con contiguo? Tangente. Es la de la tangente la que hay que usar. Entonces, tangente de 52 grados igual a h entre 22. Lógicamente, este 22 está dividiendo, pasaría multiplicando. 22 por tangente de 52, redondeado a las centésimas, nos sale 28,16 metros. Este era muy sencillito. Bien, vamos a ver otro un poquito más complejo. Aquí nos dice, una escalera de 2,8 metros está apoyada en una pared. Y nos pide que, por un lado, que qué ángulo forma la escalera con el suelo si su base está a 2,1 metros de la pared. Más o menos el dibujo sería así. Tengo una escalera apoyada a una pared y está separada de la base de la pared 2,1 metros. La escalera mide 2,8. Entonces aquí en este caso, lo primero que tenemos que averiguar es este ángulo. Este ángulo se hace de la siguiente fórmula. Como no sé los grados que tiene, tengo que operar con la calculadora de forma contraria. Y ahora os lo explico. Bien, entonces diremos, bueno, sé que es con el coseno, pues puesto que de este ángulo sé tanto su cateto contiguo o adyacente como la hipotenusa. Y lo que relaciona o contiguo con hipotenusa era la del coseno. Entonces decimos coseno de ese ángulo X que desconozco, igual a 2,1, que es su cateto contiguo, partido por 2,8, que en este caso es la hipotenusa, que es la longitud de la escalera. Esta división da 0,75, y entonces ahora hay que decirle, para hallar X tenemos que hacer el arco coseno de 0,75. Con la calculadora normalmente se suele usar la tecla Shift, Shift Cos, y entonces ya nos da el ángulo, que en este caso es un ángulo de 41 grados, 24 minutos, 35 segundos. Este sería el ángulo que forma la escalera con el suelo. Bien, también nos pide ahora que a qué altura h alcanzaremos subiéndonos a la escalera hasta aquí. Pues bien, para sacar esta h solo tenemos que pensar un poco. Del ángulo este que acabamos de averiguar, la h representa el opuesto. Y por ejemplo, esto el 2,1 es el contiguo. Pues podemos usar tangente. Y entonces diríamos tangente de ese ángulo que acabo de averiguar, 41 grados, 24 minutos, 35 segundos, igual a la h, que es el cateto opuesto, partido por 2,1, que era el cateto contiguo. Pues bien, despejando, este 2,1 está multiplicando, pasaría multiplicando a dicha tangente y redondeando a las centésimas nos queda una altura de 1,85 metros. Es decir, si nos subimos a la escalera, llegaríamos hasta una altura de 1,85. Bien, vamos a ver ahora otro problema que nos dice, los brazos de un compás, que miden 15 centímetros, forman un ángulo de 68 grados. ¿Cuál es el radio de la circunferencia que se puede trazar con esa abertura? Bien, pues con esa abertura de 68 grados y las ramas que miden 15, la abertura, el radio sería esto, de la circunferencia que se puede dibujar teniendo así el compás. Claro, el problema es que las fórmulas que estamos usando hasta ahora, seno, coseno y tangente, solo sirven para triángulos rectángulos y este triángulo que forma el compás, sus dos ramas y la abertura de abajo, no es un triángulo rectángulo. Y entonces lo que hay que hacer es recurrir a la siguiente estrategia, que es coger y partirlo por la mitad. Al partir por la mitad se nos quedaría así, en el cual el ángulo de 68 grados pasaría a ser de 34, porque sería justo la mitad. Este lado de aquí, que sería la rama del compás, mediría 15, que correspondería con la hipotenusa de este ángulo de 68 grados. Y en vez de calcular el radio entero, lo que hacemos es calcular solo la mitad del radio. Luego, cuando lo tengamos, pues despejamos y ya está. Bien, desde ángulo de 34, queremos averiguar el cateto opuesto y nos dan de pista la hipotenusa. La fórmula que contiene ambos valores es la del seno. Entonces quedaría seno igual a cateto opuesto, que es radio entre 2, entre hipotenusa, que era 15.
Este castillo, como se le suele nombrar normalmente, pues se resuelve de la siguiente forma. El radio multiplicaría al denominador de abajo, que sería un 1 hipotético, y eso iría arriba. Y el 2 al 15, multiplicándolo, daría 30. Entonces, seno de 34 nos queda igual a radio entre 30. Vale, pues despejando está claro que el 30, como está multiplicando, pasaría dividiendo, perdón, como está dividiendo, pasaría multiplicando. Y entonces ya quedaría 30 por el seno de 34. Y eso, redondeando a las centésimas, como siempre estamos haciendo en este vídeo tutorial, nos quedaría un radio de 16,78 centímetros. Bien, vamos a seguir. Ahora, aquí tenemos otro triángulo, en el cual nos dice que calculemos todos los elementos desconocidos, todos los datos que desconozcamos del mismo. Bien, este triángulo no es rectángulo, y entonces aquí lo que se ha trazado así ha sido la altura desde este vértice, de forma, por supuesto, como todas las alturas, de forma perpendicular al lado de enfrente. Y entonces este triángulo ha quedado dividido en dos triángulos rectángulos. El que sería de aquí de la izquierda y el de la derecha, que es este más largo de aquí. Bien, los datos conocidos que tenemos son de este lado, que mide 15, y este que mide 38, y el ángulo de aquí que abarca ambos lados, que es de 72 grados. Desconocemos todos los demás ángulos y todos los demás lados. Vamos a empezar poco a poco para hallar todos los ángulos que no conocemos. El primero que podemos hallar fácilmente es beta, porque este ángulo beta de aquí, que sería este de color rojo, en este triángulo, obviamente, si nos damos cuenta, como todos los triángulos, siempre suman 90 grados, 180 grados. Por lo tanto, al tener un ángulo recto de 90 grados, los dos ángulos agudos, que serían este y este, sumarían también otros 90 grados. Puesto que este es de 72, pues beta valdría 90 menos 72, es decir, valdría el resto, 18 grados. Y ese dato que acabamos de hallar ya lo colocamos aquí. Ahora podemos hallar la altura h. La altura h, mirando desde el ángulo de 72 grados, representa su cateto opuesto. Y el 15, que es el dato que conocemos, representa la hipotenusa. La fórmula que relaciona ambas cosas, opuesto e hipotenusa, es la del seno. Entonces diríamos seno de este ángulo de 72 grados igual a cateto opuesto h, que es lo que desconocemos y queremos averiguar, partido por 15, que sería la hipotenusa. Entonces, despejando, el 15 está dividiendo, pasaría multiplicando, y 15 por el seno de 72, redondeado a las centésimas, nos queda h igual a 14,27 metros. Ya tendríamos esta altura. Esta altura h ya la podemos poner en su sitio. Y ahora vamos a hallar x. X sería el segmento este de la izquierda, en el que ha quedado dividida una de las dos partes en las que ha quedado dividido este lado al trazar la altura. Y entonces, para hallar esta x, vemos que esta x representa el cateto contiguo o adyacente de 72 grados. Puesto que sabíamos la hipotenusa, que valía 15, tendremos que usar la fórmula del coseno, que es la que relaciona cateto contiguo con hipotenusa. Entonces diríamos coseno de 72 grados, que es este ángulo de aquí, igual a cateto contiguo x entre hipotenusa, que es 15. Volvemos a despejar, 15 que está dividiendo pasa multiplicando, y nos queda una x de 4,64 metros. Este trocito de aquí vale 4,64 metros. Ya lo colocamos en su sitio, aquí. Y entonces, para hallar y, que es lo que tocaría ahora hallar, es tan sencillo como pensar, como todo mide 38, si este trocito de aquí de la izquierda mide 4,64, esto será el resto, obviamente. Entonces 38 menos 4,64 da 33,36 metros, que sería este trocito de aquí. Bien, y ahora este trocito ya también lo ponemos en su sitio. Ahora vamos a proceder a hallar alfa, que es este ángulo de este lado. De este ángulo alfa ya sé varias cosas. Ya sé, por ejemplo, que su cateto opuesto mide 14,27 y su cateto contiguo mide 33,36. Lo que relaciona el opuesto con el contiguo es la tangente. Entonces podríamos decir que la tangente de alfa es h entre i. Como la h hemos dicho que valía 14,27 y la i acaba de darnos en el paso anterior 33,26, hacemos la división. Aquí he indicado que estoy tomando todos los decimales, por eso he puesto puntos suspensivos, que me daba este cociente. Entonces se le da arcotangente de todos los decimales que daba este cociente y sale en ángulo alfa aproximadamente, redondeando, de 23 grados. Lo he redondeado para facilitar un poquito los cálculos y no que se haga tan pesado. Entonces este ángulo alfa es de 23 grados. Bien, ahora ya con este ángulo de 23 grados podemos hallar perfectamente este ángulo phi,
que evidentemente entre phi, entre el de 23 y este que es de 90, porque es rectángulo, forman un ángulo, o sea, suman 180, puesto que estos ya son 90, pues phi 23 también sumará 90. Despejando phi será 90 menos 23, que son 67 grados. Y evidentemente el lambda, que sería el amarillo, evidentemente corresponde con la suma tanto del 18 como de phi. O sea, beta, lo que era beta antes, más phi. 18 más 67, 85 grados. Esto era muy sencillo de calcular. Bien, ya solo nos falta hallar K, que es este lado de aquí. Bueno, este lado de aquí representa, si os dais cuenta, la hipotenusa de este ángulo, mirando desde este ángulo de 23. Entonces, pues puedo usar tanto cateto contiguo como cateto opuesto. He usado el contiguo, por lo tanto he usado la fórmula del coseno, que es la que relaciona contiguo con hipotenusa. Diremos coseno de 23 grados igual a cateto contiguo, 33 con 36, partido por hipotenusa, que era la K. Despejamos, entonces esta K de momento la pasaríamos multiplicando, quedaría K por coseno de 23 igual a 33 con 36, y despejando de aquí K, el coseno que está multiplicando pasa dividiendo, y ya haciendo la operación nos queda una K redondeada a las centésimas de 36,24 metros. Y ya eso lo colocamos en su sitio, 36,24, y ya así colocamos todas las medidas y ya tendríamos resuelto el triángulo con todos sus lados y todos sus ángulos. Bien, ahora vamos a hacer el último problema de este video tutorial, ya no os aburro más, espero que os esté quedando todo muy claro. Y en este ejercicio nos dice que desde un cierto punto del suelo vemos la parte más alta de un edificio bajo un ángulo de 73 grados. Y si nos alejamos, y al alejarnos 35 metros para atrás, el nuevo ángulo es de 47 grados. Y nos pide que calculemos la altura del edificio. Bien, mirando desde este ángulo, la altura del edificio representa su cateto opuesto y la h y la x, perdón, el contiguo. Por eso he usado tangente, la que relaciona opuesto con contiguo. Y aquí lo mismo, mirando desde este ángulo de 47, esto sería el cateto opuesto h, y todo esto pasaría a ser ahora el contiguo o adyacente, que sería x más 35. Bien, esto es un sistema de ecuaciones normal y corriente, y para resolverlo lo vamos a hacer de la siguiente forma, que yo creo que os va a resultar sencillo. Esta x que está dividiendo pasaría multiplicando, entonces despejamos h y nos queda h igual a x por tangente de 73. Y despejando aquí la h de abajo también, este x más 35 que está dividiendo pasaría multiplicando y quedaría x más 35 que multiplicaría a tangente de 47. De esta forma, al tener despejadas las dos h's, basta con que ahora igualemos el valor de una, x por tangente de 73, al valor de la otra, que era x más 35 por tangente de 47. Y de esta forma ya solo tenemos que de esta ecuación despejar la x. He ido poniendo tangente de 73 y de 47 y no su valor aproximado para que me quede más precisa la solución y así el resultado obtenido sea mucho más fiable. Entonces, de momento he quitado este paréntesis, entonces la tangente 47 multiplica primero la x y luego al 35. Luego hemos hecho todo lo que lleva a x, lo he pasado para este lado, entonces me quedaría x por tangente 73 menos x por tangente 47 igual a 35 por tangente 47. Puesto que está la x repetida, la hemos sacado de factor común, quedaría x que multiplica a la tangente de 73 menos tangente 47, y esto se queda. Y ahora ya solo hay que despejar x, por lo tanto, este paréntesis que era tangente 73 menos tangente 47 que estaba multiplicando x, lo pasaremos abajo dividiendo, dejando en el numerador 35 por tangente de 47. Haciendo la operación nos da un resultado x que es 17,07 metros. Evidentemente la x no es lo que queremos hallar, porque la x será esta distancia. Lo que queremos hallar es h, y entonces por eso nos venimos aquí o aquí, evidentemente es más fácil aquí arriba, y entonces sustituimos la x por el valor obtenido, por 17,07, la multiplicamos por tangente de 73 y ya nos da el resultado, que es la altura del edificio, que son 55,84 metros. Bien amigos, espero que os haya quedado todo claro, un saludo y hasta el próximo vídeo tutorial. Bien amigos, no olvidéis suscribiros a nuestro canal. Si necesitáis alguna clase online o presencial, visitar nuestra web academiadiego.es. Un saludo amigos, hasta la próxima.